Muy buen día, chicos, y bienvenidos a la semana número 5 de clase. En esta ocasión estamos en el capítulo número 11 del libro de física y estudiamos lo que es la parte de equilibrio y elasticidad. En este caso nos vamos a centrar de la siguiente manera, en dos cosas. Como el capítulo es equilibrio y elasticidad, primero vamos a ver la parte de lo que es equilibrio y por último vamos a dejar lo que es la elasticidad. Pero también, dicho sea de paso, en física 1 hemos visto algo sobre equilibrio, entonces quiere decir que por lo menos tenemos la idea de equilibrio y eso nos va a favorecer mucho en esta parte. Así que nos vamos a centrar primero en equilibrio. Estamos en la sección 11.1 estudiando las condiciones de equilibrio, que podemos mencionar que en física 1 ya vimos una condición que es la básica. Habíamos dicho que un cuerpo está en equilibrio cuando la sumatoria de todas las fuerzas que actúan sobre él es igual a 0. Y sí, esa condición la seguimos manteniendo en el capítulo número 11, pero con la excepción de que aquí son dos condiciones. Como estamos estudiando un poco más a fondo el equilibrio, entonces vamos a ver dos condiciones de equilibrio, que la primera es la que ustedes ya saben, la que acabo de decir, y la tenemos representada aquí. La primera condición de equilibrio nos dice que la sumatoria de las fuerzas que actúan sobre un objeto o un sistema es igual a 0. Recuerden que la fuerza es una cantidad vectorial, por lo que se puede también representar en función de sus componentes. Sumatoria de fuerzas en X igual a 0, sumatoria de fuerzas en Y igual a 0 y sumatoria de fuerzas en Z igual a 0. En Z la escribimos, pero muy raras veces se utiliza. La que se utiliza la mayoría de las veces siempre son X y Y. Z, pues, para explicación se las escribo, pero de hecho creo que no la vamos a utilizar, pero bueno que lo sepan. Entonces esta es la primera condición de equilibrio. La segunda condición de equilibrio que vamos a analizar está aquí. Ahora sí, este es un término nuevo para ustedes. Hablamos de torca. Una torca es la relación entre la fuerza y la posición donde está el cuerpo. Y también decimos que la sumatoria de las torcas deben ser igual a 0 para que pueda haber un equilibrio. Entonces, en este caso, la torca también es una cantidad vectorial y se representa con la T mayúscula. Y como es una cantidad vectorial, podemos expresar esto en términos de sus componentes. Sumatoria de torcas en X igual a 0, sumatoria de torcas en Y igual a 0 y sumatoria de torcas en Z igual a 0. Igual que la fuerza anteriormente. Lo mismo se cumple con las torcas. Entonces, estas son las dos condiciones de equilibrio que vamos a manejar. Y si se cumplen ambas, podemos decir entonces que el cuerpo está en equilibrio. La única nueva para ustedes es la segunda, porque la primera ya la recordamos porque la vimos en física 1. Más adelante vamos a hablar un poco más de la torca. Ahorita sí, solo para que ustedes entiendan la condición, la hablamos de forma superficial, pero ya vamos a estudiar su fórmula, su unidad de medida y todo eso. Bien, cuando estudiamos entonces nosotros equilibrio, también hay dos términos importantes que debemos conocer. Uno de ellos es el centro de gravedad. Del centro de gravedad dependen muchas cosas del sistema. Si el sistema es inestable, quiere decir que hay un problema con su centro de gravedad. Entonces es importante en el estudio de equilibrio, especialmente en cuerpos rígidos, saber lo que es el centro de gravedad del objeto o sistema involucrado en cuestión. Entonces, para calcular el centro de gravedad tenemos una fórmula que es muy parecida a la que vimos en centro de masa en física 1. Entonces, como el centro de gravedad puede estar en la posición X, Y o Z, entonces también la fórmula va a depender de dónde está. Por ejemplo, yo les escribí para X y para Y. En Z no se las quise escribir porque, bueno, como les dije, es muy raro que se den casos donde tengamos que estudiar en el eje Z. Entonces solo les escribí las dos que más se utilizan.
En el caso de que ustedes la necesitaran, ya saben que lo único que va a cambiar es que en lugar de las variables x y y se pone z, pero la fórmula es la misma. Por ejemplo, si queremos nosotros el centro de gravedad en x, se expresa como xcg, x de posición, cg centro de gravedad, y eso es igual a el producto de la masa 1 por x1 más el producto de la masa 2 por x2 más punto suspensivo. Esto quiere decir que depende del número de masas que hayan. Si hay otra masa, por ejemplo, entonces masa 3 por posición 3 y así sucesivamente. Abajo, como es una división, tenemos una sumatoria de las masas nada más. Masa 1 más masa 2 más el número de masas que haya. Y eso sucede también cuando estudiamos el centro de gravedad en el eje X, en el eje Y, perdón. Es lo mismo de arriba, si ustedes se fijan aquí. Es lo mismo de arriba, lo único que en lugar de las X van Y, porque estamos en el eje Y y eso es posición. Igual, la masa 1 por la posición 1 en Y más la masa 2 por la posición 2 en Y más el número de masas que hayan multiplicado por su respectiva posición en Y entre la sumatoria de las masas. Es la misma fórmula, lo único que cambia es que la posición, si es en X o si es en Y. Y lo otro era lo que ya les había mencionado antes, las torcas. O torque también, de repente lo han escuchado por torque, quizá es lo mismo. Su unidad de medida es Newton por metro. Con eso vamos a medir el torque y la fórmula la vamos a calcular así. Como habíamos dicho que es una cantidad vectorial, aquí se las expresé en base a las componentes también ya de un solo y obviando lo que es z, porque igual en z, como les dije, es muy raro que estudiemos un cuerpo que tenga en las tres funciones, en los tres ejes coordenadas. Entonces, si queremos nosotros la torca en X, es igual a XCM. Ese término solo indica posición. XCM es para indicar la posición en X nada más. Eso que tenga CM es, ustedes no le tomen mucha importancia, que no significa nada más que la posición en X. Y eso se va a multiplicar por W. Recordemos que W es peso, fuerza, que es lo mismo, porque son newtons. Entonces la torca, como yo les había dicho antes, es la relación de la fuerza y el producto de la posición donde está ubicado el cuerpo sistema. Por eso estamos viendo que esto, XCM, es la posición del cuerpo o sistema por el peso de dicho cuerpo en X. Si la queremos en Y, muy similar. YCM, que es la posición en Y que tenga el cuerpo, multiplicado por el peso. Eso siempre va a ser así. Y si fuera en Z, pues ZCM multiplicado por el peso. Pero les repito que en ese caso no es muy común que utilicemos esa fórmula. Por eso les escribo las básicas en X y en Y para las torcas y en X y en Y para centro de gravedad. Ahora, cuando hablamos del centro de gravedad, también quiero mencionarles que en algunos casos se vuelve tedioso y es casi imposible de calcular el centro de gravedad debido a la estructura de ciertos cuerpos. O quizás porque hay cuerpos que se mantengan en movimiento. Pero para efectos de clase que nos favorezca a nosotros, solamente vamos a estudiar aquellos cuerpos que sean rígidos. Cuerpos, equilibrio de cuerpos rígidos, nada más, o sea, cuerpos pesados y que están estáticos. Ese va a ser el objeto de nuestro estudio en este capítulo en la parte de equilibrio. Ok, vamos a ver un ejemplo entonces para facilitar un poquito la explicación del tema y escuchen lo que dice el ejercicio. Una tabla de madera uniforme de longitud L igual a 6 metros y masa M igual a 90 kilogramos descansa sobre dos caballetes separados por una distancia de 1.5 metros, situados a distancias iguales del centro de la tabla. El primo Morton trata de pararse en el extremo derecho de la tabla y hacen una pregunta. ¿Qué masa máxima puede tener Morton si la tabla no se mueve?
nos dan una figura que la vamos a dibujar por aquí. Dice que tenemos una tabla que tiene 6 metros de longitud. La tabla está encima de 2 caballetes o 2 soportes, y los soportes están a distancias iguales del centro de la tabla, es decir, también tienen una separación de 1.5 metros, es decir, que de la mitad de la tabla a este soporte hay, si aquí es 1.5, la mitad es 0.75. Entonces, de la mitad de la tabla a un caballete hay 0.75 metros, y también al otro, porque están, dice, a distancias iguales. La tabla tiene una masa de 90 kilogramos, pero dice que el primo Morton se va a parar en el extremo derecho de la tabla. Y nos pregunta entonces, ¿qué masa mínima puede tener el primo Morton para que cuando él se pare aquí, la tabla no se caiga? Entonces, para eso he hecho el dibujo de la mitad de la tabla basándome solo en la parte derecha, en el extremo derecho donde se va a parar el primo Morton, que está aquí abajo. De la mitad de la tabla hacia donde se para el primo Morton lo saqué aparte para poder sacar unos datos y puedan comprender mejor. Si la tabla tiene 6 metros de distancia y la partimos por mitad, que es lo que dice aquí, entonces la nueva longitud para la mitad de la tabla solamente son 3 metros, para la mitad de 6 metros. Como les había dicho antes, desde la mitad de la tabla al caballete tenemos la mitad de 1.5, que sería 0.75, que lo tenemos aquí. Otra cosa que se me había olvidado mencionar es que este simbolito, ese más encerrado en un círculo, indica el centro de gravedad del sistema. Indica el centro de gravedad. Cuando vean este símbolo, indica que ahí está colocado el centro de gravedad del sistema. Entonces, en este caso, está descansando en el caballete. Ahí estaría nuestro centro de gravedad. Ahora, este ejercicio sale mediante la fórmula de centro de gravedad, porque hablamos del centro de gravedad. Y para ello les voy a colocar aquí unos datos. Les he colocado los datos para que nos faciliten todo el desarrollo. Partiendo de la mitad de la tabla, estamos en la posición inicial x igual a 0, de aquí para acá. Tenemos la posición 1 con 0 metros y la masa 1, que es la masa de la tabla, con los 90 kilogramos. Luego tenemos aquí, desde la mitad de la tabla al caballete, que es donde está el centro de gravedad, ya les había dicho que esa distancia es de 0.75 metros. Esa sería XCG, la distancia al centro de gravedad, XCG, 0.75 metros. Y al final de la tabla, donde se para el primo Morton, tenemos la posición 2, que serían los 3 metros que tiene la mitad de la tabla, ¿no? Y la masa 2, que esa no la tenemos y es la que nos está pidiendo calcular el ejercicio. Entonces vamos a partir de la fórmula de centro de gravedad, y como es horizontal, hablamos de posición en X. Entonces decimos XG, la distancia al centro de gravedad, va a ser igual a, como solo son dos masas, entonces masa 1 por X1 más masa 2 por X2 entre masa 1 más masa 2. Pero antes de continuar, aquí podemos facilitarnos las cosas. Como la posición X1 vale 0, entonces aquí donde haya X1, por ejemplo acá, que multiplica la masa 1, cuando X1 es 0, me vuelve 0 todo lo que se multiplique por X1. Entonces aquí simplemente eliminamos este término y ya sabemos que nos va a dar 0. O sea que la fórmula nos quedaría XG igual a masa 2 por X2 entre masa 1 más masa 2. Y como lo que nos está pidiendo es la masa 2, el trabajo aquí es despejar para esa M2. Y pongan mucha atención en este despeje porque no es muy común que digamos,
no están acostumbrados ustedes a ver este tipo de despeje, porque si se fijan bien, la variable M2 se repite 2 veces en la ecuación. Ojo ahí, porque hay que hacer algo, hay que aplicar una técnica para poderlo hacer. Para empezar, lo primero que tenemos que hacer para poder despejar esa variable es, como está 2 veces, tratar de reunirla, esa variable, en el mismo lado de la ecuación, pero en la parte de arriba. Entonces, en este caso, esta M2 está arriba, pero esta M2 está abajo. Y aparte está como un miembro de una suma. Entonces, hay que separar eso. Las variables, para despejarlas, tienen que estar arriba. Esta M2 que está abajo nos está afectando todo el desarrollo. Hay que buscar la manera de subirla. Solo hay una cosa que se puede hacer. Como está abajo dividiendo, pasa al otro lado a multiplicar, pero aquí también ténganme mucho cuidado. Está dividiendo M2, pero formando también una suma. Si la subimos la suma completa, no solo M2. Si solo se sube M2 es incorrecto, porque M2 es parte de una suma. Si se sube la suma completa, es decir, M1 más M2 va a subir toda la suma a multiplicar al otro lado, que sería a XCG. Ese es el movimiento que necesitamos hacer. De manera que nos quedaría entonces en el lado izquierdo XG multiplicando la suma de M1 más M2, que es lo que acabamos de subir en el lado izquierdo. Y en el lado derecho, como no tocamos nada, simplemente escribimos lo que había. M2 por X2. Ahora, por lo menos ya las tenemos arriba. Lo siguiente sería agrupar las M2 en un solo lado. Dejarlas en un solo lado. Pero antes de ello, tenemos que liberar a M2 de este paréntesis. Entonces, para hacerlo, propiedad distributiva. XG multiplica lo que está dentro del paréntesis y eso es lo que vamos a hacer. Entonces nos queda XG por M1 más XG por M2. Y ahí nos deshacemos del paréntesis. Eso va a ser igual a M2 por X2. Ahora sí, como ya tenemos libre a M2, entonces agrupamos M2 donde esté M2. Es decir, aquí está M2 y aquí también. Esos dos términos tenemos que dejarlos en un solo lado de la ecuación. Entonces, para ello, lo más fácil es llevarme este para el otro lado, porque este que no tiene M2 ya quedaría solito. Entonces nos quedan M2 con M2 y este pues se queda solo en el otro lado. Entonces el movimiento aquí es, me voy a llevar todo el término, no solo M2, y está positivo, o sea suma. Si lo paso al otro lado va a pasar a restar. Entonces XG por M1 va a ser igual a M2 por X2 menos XG por M2. Todo el término lo pasé al otro lado a restar. Ese fue el movimiento. Porque nosotros necesitamos que las M2 estén en el mismo lado de la ecuación. Ya lo logramos. Ahora, como se está repitiendo, tiene que quedar solo un M2, no pueden quedar dos. Entonces, la clave aquí es la siguiente: como M2 se repite aquí y se repite aquí, aquí y aquí, cuando una variable se repite en más de un término, lo que hacemos es sacar factor común. Y eso es lo que vamos a hacer. El lado izquierdo no se toca, solamente se copia XG por M1, y eso va a ser igual a,
como vamos a sacar factor común de M2, entonces escribimos M2. Abrimos un paréntesis y decimos, si a M2 la sacamos de este término, ¿quién me queda? Solamente X2. Entonces le escribimos. Menos, seguimos ahí el procedimiento. Ahora, si a M2 la sacamos de aquí, entonces nos queda solamente XG. Ahí. Y cerramos el paréntesis. Entonces ya sacamos el factor común. Lo único que nos falta ahora es dejar sola M2. Como M2 está multiplicando esta resta, entonces si esta resta está multiplicando a M2, la pasamos al otro lado a dividir, que sería lo opuesto. Entonces nos quedaría XG por M1 entre X2 menos XG igual a M2. Y este sería nuestro despeje. Es un despeje que lleva un poco de trabajo, pero como ustedes pudieron ver, ¿verdad? Son las mismas transposiciones de términos. Lo único nuevo aquí fue la técnica del factor común. Que bueno, eso ya lo hemos visto en las clases de álgebra, creo que ahí se los han enseñado. Y si tienen alguna duda, pues me hacen saber para ayudarles en ese aspecto. Pero básicamente aquí está nuestro despeje, porque lo que buscamos es M2. Entonces si se fijan, XG ya la tenemos. Y está a 0.75 metros. La masa 1 es la masa de la tabla, también ya la tenemos. X2 ya la tenemos también. Y repetimos otra vez XG, que también la tenemos. Entonces ya está despejado, solamente nos queda la fórmula para aplicarla. Bien, ahí está nuestra fórmula, simplemente la cambié de orden, ¿verdad? Pero eso no importa, eso es normal, se puede hacer, no afecta en nada, solamente le di vuelta. Y ahora procedemos a sustituir. M2 es XG, que vale 0.75 metros, multiplicado por la masa 1, y la masa 1 vale 90 kilogramos. Esto va dividido entre una resta de X2, que vale 3 metros, menos la distancia al centro de gravedad, que es la misma de arriba, 0.75 metros. Aquí evaluamos, podemos hacer una calculadora ahí. Arriba tenemos un producto, 0.75 por 90, eso me da 67.5. Y las unidades las ponemos así como están, metros, kilogramos. Entre, y abajo tendríamos 3 menos 0.75 sería 2.25 metros. Ahora miren qué pasa con las unidades. Aquí arriba hay un metro que está multiplicando a kilogramos y abajo hay otro metro. Entonces fácilmente lo podemos cancelar y hacemos nuestra división. 67.5 entre 2.25, eso nos da igual a 30. Y las unidades que quedaron solamente fueron kilogramos, como es masa. Entonces aquí está nuestro ejercicio. La masa de primo Morton debe ser por lo menos de 30 kilogramos para que la tabla no se caiga, no pierda el equilibrio.
Y ese sería entonces nuestro desarrollo del ejemplo número 1. Ok, veamos un segundo ejemplo. Escuchen bien. Una revista especializada informa que cierto automóvil deportivo tiene el 53% de su peso sobre las ruedas delanteras y el 47% de su peso sobre las ruedas traseras, con una distancia entre ejes de 2.46 metros. Esto implica que la fuerza normal total sobre las ruedas delanteras es 0.53 W, o sea el 53% del peso, y sobre las ruedas traseras 0.47 W, es decir el 47% del peso, donde W es el peso total del vehículo. Al espacio entre el eje delantero y el eje trasero se le llama distancia entre ejes, distancia de un eje a otro. Pregunta: ¿qué tan adelante del eje trasero está ubicado el centro de gravedad del automóvil? Igual tenemos una figura que se las voy a hacer ahorita. Ok, nos dan la siguiente figura. Tenemos aquí entonces las ruedas del automóvil tocando el suelo. Aquí están las ruedas traseras y aquí están las ruedas delanteras. Habla de una fuerza normal. Recordemos nuevamente física 1, habíamos hablado de fuerza normal. La fuerza normal es una fuerza de contacto de la superficie. Y como las ruedas están tocando el suelo, están en la superficie, entonces es una fuerza normal en las ruedas del automóvil, que son las que están aquí. Y recuerden que son perpendiculares. La fuerza normal siempre va a ser perpendicular a la superficie. Entonces en este caso apunta hacia arriba en ambas llantas. Solo que aquí tenemos el 0.43 W, o sea, del peso, el 47% en las llantas traseras, y el 0.53 W en las llantas delanteras. Y tenemos en el centro del vehículo entonces el peso total, que es W. Para este ejercicio lo vamos a desarrollar con las condiciones de equilibrio que les había comentado anteriormente. Recordemos que la primera dice que la sumatoria de todas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo es igual a 0. En este caso las fuerzas actúan ¿hacia dónde? Hacia arriba y hacia abajo. Entonces estamos en el eje vertical y el eje vertical es el eje Y. Entonces empezamos con la condición de equilibrio número 1, donde dice que la sumatoria de fuerzas en Y tienen que ser igual a 0. Y empezamos por la fuerza. Tenemos la normal 1, que es 0.47 W. Así como está con la variable la vamos a escribir. Y como está apuntando hacia arriba es positiva. Entonces decimos 0.47 W. Para abajo aquí tenemos W, como es hacia abajo, entonces es negativa. Menos W, y la última es 0.53 W y es hacia arriba, entonces es positiva. Más 0.53 W igual a 0. De ahí podemos evaluar. Si ustedes se fijan, esto, 0.47 más 0.53 es 1. Entonces nos queda menos W más un W. Acuérdense que el 1 no se escribe. Y eso es igual, la misma cantidad, la misma variable con signos opuestos, 0. Igual a 0. Entonces la primera condición de equilibrio se cumple porque la sumatoria de fuerzas es igual a 0. Con esto podemos verificar que sí se está cumpliendo la primera condición, hay un equilibrio. Ahora veamos qué pasa con la segunda. Recordemos que la segunda hablaba de las torcas. Ahora, ¿pero qué pasa con las torcas?
Si ustedes se fijan, en el caso de la posición de las torcas no va vertical. Lo que actúa vertical es la fuerza, pero la posición, miren, las distancias son horizontales. De aquí a aquí hay 0.46 metros. Es una distancia horizontal, por lo tanto, acuérdense que la torca depende de la fuerza donde está ubicada, la posición de la fuerza. Entonces, las posiciones de esta fuerza son horizontales. Ojo ahí, por eso decimos entonces la sumatoria de torcas en X, porque las posiciones son horizontales. La fuerza es vertical, pero la posición es horizontal. Entonces decimos, si tomamos el punto de vista de las llantas traseras hacia las llantas delanteras, el carro digamos que empieza aquí, en la posición X1 igual a 0, y termina en la posición X2, que sería la distancia completa, más 2.46 metros. Luego tenemos la distancia al centro de gravedad, que es la que no conocemos y es la que nos están pidiendo. Entonces, recordemos las torcas. Las torcas habíamos dicho que es la fuerza por la posición en la que está. Entonces vamos a tener una sumatoria aquí. La primera fuerza para nosotros sería 0.47 W y está en la posición X1 igual a 0. Entonces decimos 0.47 W por X1, sumamos, más la posición entonces aquí donde está el centro de gravedad tenemos la fuerza que es W, el peso del vehículo, multiplicado por XG, que es la distancia al centro de gravedad. W por XG. Más, y la última fuerza que sería 0.53 W en la posición X2. Entonces, eso debe ser igual a 0. Es la segunda condición. Ok, aquí podemos sustituir entonces. Pero antes podemos facilitarnos aquí las cosas. Como X1 vale 0, entonces este que está multiplicado por X1 va a ser 0, ¿no? No es necesario que hagamos ese cálculo. Y solamente nos quedaría W por XG más 0.53 W multiplicado por X2, y X2 sí, este sí lo tenemos, no sustituimos, 2.46 metros. Igual a 0. Eso lo podemos hacer, tenemos 0.53 por 2.46, da 1.30. Entonces nos queda WXG aquí más 1.30 W metros. Las variables se las dejamos así como están, ya van a ver por qué. Igual a 0. Ahora hay que despejar entonces para XG, porque ese es el que andamos buscando. Para ello entonces, este lo pasamos al otro lado a restar. Ojo, aquí va a ser una pequeña corrección. Esta fuerza, como es para abajo, es negativa. Entonces aquí, miren chicos, este signo por la fuerza sería negativo. Entonces, este signo que está aquí viene siendo negativo. Miren, se lo voy a agregar aquí, aquí y aquí. Es la misma. Repito, como esta fuerza actúa hacia abajo, es una fuerza negativa, que al multiplicarla por XG siempre va a seguir siendo un valor negativo. Entonces, aquí corregimos este menos que está aquí,
sale por la fuerza negativa que actúa hacia abajo. Más hacia abajo es negativo. Entonces es este que está aquí, aquí, aquí y aquí. Ahora lo único que nos queda es esta menos W que está multiplicando pasa a dividir. De manera que nos queda esto entre menos W. Menos entre menos va a dar más. Y esta W que está arriba se cancela con la W que está abajo. Y simplemente nos queda positivo 1.30 metros. Entonces esa es la distancia a el centro de gravedad desde las ruedas traseras del automóvil. Quiere decir que desde aquí medimos 1.3 metros y ahí está ubicado el centro de gravedad de este vehículo. Ahora, este ejercicio se puede hacer mediante la otra fórmula del centro de gravedad, donde la masa 1 sería 0.47 W y la masa 2 sería 0.53 W. Los invito a que lo hagan por esa otra fórmula y si tienen problemas me dicen para despejarles las dudas. Y ustedes sabrán por qué método les sale mejor el ejercicio. Este es aplicando las condiciones de equilibrio que vimos al principio. Sumatoria de fuerzas igual a 0 y sumatoria de torcas igual a 0. Pero con la fórmula de centro de gravedad también se puede hacer. Entonces háganlo y si tienen alguna duda o si no lo pueden hacer me dicen para que lo resolvamos por el otro método. Y con eso terminamos entonces la sección 11.1 en la parte de condiciones de equilibrio.